Mi nombre es Frederic Cabrera y vamos a ver los aspectos laborales actuales con relación al tema. Yo me voy a suscribir básicamente en el documento de fiscalización, el checklist de fiscalización que se está aplicando a las empresas. Para eso traje un modelo real de un acta de fiscalización que se le efectuó a una empresa hace aproximadamente 2 meses. En esa acta de fiscalización, como van a poder apreciar, se están solicitando ya que las empresas tomen medidas con relación al COVID y a la prevención del coronavirus COVID, ¿no? 19. Bueno, entonces, si quieres, vamos a ir directo ya al documento de PDF para ver de una vez el acta. Y nos colocamos en para ver, sería la primera, segunda, tercera, en la cuarta hasta el punto 10. ¿Ok? Esa acta, no sé si quieres la puedes poner, si quieres la puedes abrir un poquito más para que ellos la puedan ver mejor. Le das en más y la amplías un poco. Sí, si quieres vuelves a dar y después la cuadras. Eso, gracias. Bueno, ese es un acta que se hizo, repito, a una empresa que tiene un número de trabajadores más o menos importante. Y en el acta se hizo una inspección del Ministerio del Trabajo conjuntamente con el INSACEL, con base a las disposiciones establecidas en la LOPSIMAT. La LOPSIMAT es la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones de Medio Ambiente del Trabajo. El INSACEL es el Instituto de Prevención que tiene a su vez suscrito la gerencia de fiscalización, que son las del GERESAT. Vamos al punto 10. En el punto 10 se establece que el empleador debe publicar en un sitio visible el centro de trabajo el registro actualizado de los índices de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional. Dentro de esos índices se establece que tienen que disponer de un protocolo de vigilancia epidemiológica para mitigar los efectos producidos por el virus COVID. Y obviamente se tiene que llevar en la cartelera el número de personas y las estadísticas de los trabajadores que han tenido COVID y el tiempo. No es que se tiene que hacer la notificación al INSACEL, aunque sí existe una notificación que la vamos a ver más adelante, pero sino que se tiene que establecer en la cartelera. ¿Y cuáles son el protocolo de vigilancia epidemiológica que está aplicando la empresa? Como ustedes saben, cada empresa debe tener un comité de seguridad y salud en el trabajo con los delegados en forma paritaria, y en ese comité se tienen que hacer asambleas y las reuniones trimestrales y tienen que comunicar lo que se está haciendo al INSACEL. Yo no sé cuáles son las estadísticas de cumplimiento, pero es probable, yo diría que más del 80% no tienen activos los comités. Pero aún es más grave en el caso de los SSST, los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el problema fue que la ley se publicó en el 2017, el decreto, y casi, yo diría que menos de un 5% de las empresas tienen activo su servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todo este sistema de protocolos de vigilancia epidemiológica y los programas con los manuales, etcétera, que se deberían llevar a través del comité y del servicio de seguridad y salud en el trabajo, prácticamente es inexistente, sobre todo en el caso, repito, de los SST, porque las empresas no están suscritas a un sistema mancomunado y mucho menos a un sistema propio. Estos servicios deberían fungir entonces el médico ocupacional, la enfermera y el técnico o especialista, que casi siempre o debería ser un ingeniero especializado en la materia. Entonces, fíjense que en este primer punto fiscalizan a la empresa y se lo ponen como que sí cumple. Claro, estoy hablando esto es yo tapé el nombre, pero es una cadena muy reconocida en el país,
que tiene probablemente, no sé, 700, 600 empleados, no sé cuántos tendrá. Entonces, digamos que es un caso excepcional. El artículo 59, en numeral 3 del OXIMAT, establece, en concordancia con lo establecido en el artículo 34 del reglamento parcial primero del OXIMAT y la norma técnica, que se tiene que implementar el programa de salud y seguridad en el trabajo. Después ellos establecieron que iban a exigir un programa específico para el COVID. Eso nunca se publicó en Gaceta, se estaba solicitando que se registraran los programas y se presentaron por parte de las empresas, pero realmente eso nunca estuvo publicado en Gaceta. Entonces, yo decía que era un invento de ellos que se sacó a última hora, pero no tenía, digamos, una base legal. Punto 11 de la fiscalización. Existe y se implementan programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, máquinas y herramientas útiles de trabajo. Punto 12. En materia de medios de bioseguridad, que sí sería ya directamente con lo que nos compete. El empleador incluye dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo los planes de trabajo para abordar los procesos peligrosos inherentes a los agentes biológicos COVID. Y la base es el artículo 59, numeral primero y segundo. Bueno, obviamente que si ustedes no tienen el comité, obviamente tampoco van a tener programa de seguridad y salud en el trabajo, pero debería estar actualizado ese programa de seguridad con las medidas de prevención que se van a efectuar. Para eso tendrían que buscarse un especialista, como por ejemplo un médico ocupacional o un técnico de seguridad y salud en el trabajo especializado en prevención medios de bioseguridad. Punto 3. Dispone de puntos de desinfección en la entrada, que son obviamente estos gel o productos de desinfección. Está la base legal. Punto 14. Realiza desinfección a las unidades de traslado, transporte y carga. Esta empresa tiene unidades de transporte y ellos le demostraron que sí, que ellos, es que lo que pasa es que esta empresa produce esos productos, por eso que los vende, por eso que es fácil que ellos cumplan, ¿no? Y debería limpiarse los lugares de trabajo, los lugares de traslado, los asientos, etcétera, ¿no? Y sí lo hacen de forma diaria. Realiza la limpieza, punto 15, al menos 2 veces por jornada, 2 veces por jornada, y cada jornada máximo son 8 horas. O sea que debería ser, digamos, cada mediodía, de las diferentes áreas de trabajo con agua y jabón o con soluciones de hipoclorito. Eso, por ejemplo, debería ser los lugares donde los comedores, los asientos de funcionamiento público, etc. Con una frecuencia de una vez en la mañana y una vez en la tarde. Esta también la tuvo buena la empresa. Vamos a ver el punto 16, que sería la siguiente página. En el punto 16, que es la siguiente página, se establece, realiza limpieza periódica al menos 2 veces de los instrumentos de trabajo de uso colectivo. O sea, que son varios trabajadores que van a usar estos instrumentos. Frecuencia de ejecución constante. Es decir, que si, por ejemplo, hay una caja de facturación y son varias las personas que trabajan ahí, se tienen que ir limpiando en la medida que se va haciendo el cambio. O si, por ejemplo, es un centro de atención, digamos que van intercambiándose distintos trabajadores o en diferentes máquinas, cada vez que viene un trabajador nuevo debería pasarse el paño con el desinfectante, que repito, son estas soluciones de gel o de alcohol, etc. Punto 17. El empleador dota los equipos de protección personal específicos para el COVID-19 de los trabajadores y las trabajadoras, tales como mascarillas, protectores faciales, careta facial, plástica, lentes protectores, y les informa sobre su uso correcto. También la tuvo buena, quizás toda la base legal, e incluso se incluye la Gaceta de fecha 1 de junio del 2020. O sea que la base de la obligación, además del que debería estar instaurado en el programa de seguridad y salud en el trabajo y la LOPSIMAT y el reglamento de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, también se incluye directamente las gacetas sobre el 1 de junio del 2020. Entonces, con base a toda esa base legal,
cada empresa está en la obligación de suministrar de forma recurrente y según las necesidades estas mascarillas, que tienen que ser las mascarillas de protección que sean eficientes, los protectores faciales y los lentes y cómo se usan cada uno. Punto 18. Es decir, que si ahora me preguntan, ¿entonces es obligación que le toque dar el tapaboca con los protectores a los trabajadores? Sí. ¿Y cuál es la base legal? Bueno, ahí está. ¿Y eso ocurre de verdad? Claro, aquí está la fiscalización, que es una fiscalización que se hizo hace poco más de un mes y se les está exigiendo a las empresas. Punto 18. Posee un área de lavado de las manos para los trabajadores. Es decir, que tienen que, bueno, esto sí tiene base legal, incluso en la Ley de Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Y establece que también es la Gaceta, la misma mencionada, y la Loximat. O sea que tiene que haber un lugar donde los trabajadores puedan higienizarse, lavarse las manos. El empleador o empleadora garantiza el lavado de las manos con agua, jabón líquido, de desinfección o con solución de alcohol líquido al 70% utilizando las técnicas adecuadas de manera frecuente a los trabajadores. Bueno, aquí dice que sí. Pero es que, repito, esta empresa es particular porque ella es la que vende todos estos productos. Por eso es que también cumple, ¿no? Punto 19. El empleador dota de insumos de higiene como jabón líquido, toallas desechables, desinfectantes, gel alcoholado, alcohol, así como recipientes cerrados, bolsas para desechos, toallas, pañuelos, trabajadores. Ahí está la base legal. Y estamos finalizando con, faltan 3 puntos. Se encuentran los adecuados, los espacios de trabajo para garantizar el distanciamiento que debería ser 1,5 metros, sobre todo el momento de comer. Esto es complicado, entonces tendrías que modificar el horario de permiso de comida de la jornada en diferentes turnos para que no se colapse el lugar de trabajo con todas las personas, uno con el codo pegado al otro, ¿no? 21. Se establece el número máximo de personas que pueden estar en diferentes áreas del centro de trabajo de manera simultánea, organizado el acceso y salida de las mismas. Por eso que digo que habría que cambiar los turnos con los trabajadores para que no coincidan todos al mismo tiempo en el mismo lugar. Punto 22. Informa a los trabajadores de forma verbal y escrita de los principios de la prevención ante el agente biológico. Esto de principios de la prevención del agente biológico, lo que nosotros coloquialmente llamamos notificación de riesgo. Es decir, que la notificación de riesgo se tiene que adecuar a lo que está ocurriendo, bueno, hace más de 2 años, con relación al COVID-19. Esto dependerá, obviamente, de un estudio del puesto de trabajo y de las condiciones de riesgo que tenga esa persona. No es lo mismo las condiciones de riesgo de una persona que está en un depósito que la que tiene una persona que está atendiendo público. Dice después, indicando los daños de salud, las medidas preventivas acordes con las actividades que realiza, obviamente. Cerramos con el punto 20, la siguiente página con el punto 23, si por favor la cambia. Gracias. Existen en la entidad de trabajo pancartas, avisos, carteleras informativas con instructivos sobre adecuado lavado de las manos y toda la información relacionada con el virus COVID-19, modo de transmisión, medidas preventivas que contribuyen con el conocimiento del trabajador. Punto 24. La entidad de trabajo dispone de un área de comedor para el consumo de alimentos y bebidas exclusivas para los trabajadores, respetando todas estas adecuaciones del sistema de bioseguridad. Y después cierra con todo lo que tiene que ver con la ventilación, si es natural, si es la eficiente, o sea que se va a instrumentar a ver si las personas, hay un paso de aire para que no se concentre y aumenten los riesgos. Piensa que está también el uso de vasos desechables, el acceso al agua, el programa de salud y seguridad en el trabajo en el punto 26, con relación a esto también del COVID, y que el empleador garantice a los trabajadores que la manipulación de billetes, tarjetas de débito, etcétera, con el acceso a las soluciones de gel. Bueno, ya con este punto terminamos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no es, digamos, una cuestión imaginaria que se vaya a exigir este tipo de normativas. Por eso es que justamente traje un acta de fiscalización reciente de cuáles son las adecuaciones que se deben hacer, el porqué y la base legal. Creo que ya cumplí con el tiempo, ¿no?
No sé si tienen alguna Sí, sí, pregunta o perfecto. en todo caso, porque me exigieron 20 minutos. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hola, buenas tardes para todos. Gracias al abogado Frederick Cabrera por la intervención, de verdad muy valiosa y que a veces no se lleva ese seguimiento dentro de las empresas y que es importante hacerlo por el bien y el bienestar de todos los trabajadores que trabajan para las diferentes instituciones. Eh, bueno, yo les voy a hablar acerca del COVID. Vamos a hacer un recuento histórico del COVID-19, denominado así porque en el año 2019 fue cuando se dio a conocer los primeros casos de coronavirus en el mundo. Siendo así, pues procedo a hablar un poquito de la historia. El COVID-19, el primer caso se diagnosticó en la provincia de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, en la cual se caracterizaba por ser una neumonía de característica viral. Para ese entonces, pues no se sabía a ciencia cierta qué estaba causando este tipo de enfermedad respiratoria aguda y grave que estaba afectando a esta población, a esta provincia allá en China, y que poco a poco se fue propagando por distintos países hasta hacerse una pandemia. Vamos a hablar un poco de ciertos conceptos para tenerlos claros. Al momento de hablar, vamos a definir primero qué es un brote. Tenemos que el brote es el aumento a menudo repentino del número de casos de una enfermedad emergente o no. Es decir, una enfermedad que pueda aparecer o que ya tenga cierta historia dentro de una comunidad. La epidemia conlleva la misma definición que el brote, pero afecta un área o país o unos cuantos países. Y la pandemia no es más que una epidemia que se ha extendido a varios países, incluye continentes o incluye todo el planeta, como sucedió con el COVID-19. Actualmente, el COVID es una enfermedad viral que ha pasado de ser una epidemia o una pandemia a ser una enfermedad endémica. Es decir, que se suscitan ciertos brotes dentro de las localidades, dentro de los estados o países, y por eso se denomina, ya que se dice que es una enfermedad endémica, ya que afecta a un grupo o una región determinada, habitualmente en fechas fijas. Todavía el COVID no ha llegado a tener una fecha fija como tal, pero dependiendo de la época, pudiese convertirse en una enfermedad endémica a futuro. Tenemos que el COVID ha pasado por diferentes variantes o se le han dado varios nombres. Estos nombres, muchos se preguntarán de dónde provienen. Y bueno, a nivel internacional existen laboratorios donde se pueden aislar las partículas del virus y allí ellos, según la nomenclatura, le van dando el nombre a la cepa del virus que se está estudiando. Hay 3 laboratorios a nivel internacional que se encargan de ello. Y bueno, aquí se los coloca en la lámina. Son GISAID, Nestrain y Pango. Estos laboratorios son los que a nivel internacional se han encargado de denominar las diferentes variantes de alfa, beta, gamma y delta, y los distintos países donde se han aislado estas cepas de los virus. La OMS establece que actualmente hay 2 variantes de preocupación debido a la sintomatología que producen. Tenemos la variante Delta, el cual sus primeras muestras documentadas fueron en la India en octubre del 2020, y el Omicron,
hay varios países que se aislaron en noviembre del 2021. Fue una de las que tuvo mayor incidencia y mayor índice de contagio a nivel mundial para noviembre de 2021. Hay distintas variantes, pero que ya no son de preocupación actual, sino que tuvieron su repercusión en su momento, pero que actualmente no son tan perjudiciales como lo pueden ser las anteriores que les mencioné. Estas variantes, según la OMS, incluyen la variante alfa, la variante beta y la variante gamma. Y bueno, fueron de preocupación hasta el mes de marzo de este año, según la declaración de la OMS el 22 de febrero del 2022. Acá en Venezuela tenemos el IBIC, que es el que se encarga de hacer las cepas o aislar el virus y poder determinar con qué variante es compatible el virus que se está estudiando. Y sigue la nomenclatura internacional. Acá tenemos los casos a nivel mundial, cómo va el panorama internacional. Tenemos que en todo el mundo, esto es según TRT, un portal internacional, en todo el mundo hay un total de 548.935.333 casos con 6 millones de muertes y recuperados 520.732.817 recuperados para la fecha actual. Esto es una data del 17 de julio de 2020 y enumera distintos países en los cuales, bueno, el que tiene mayor número de casos es Estados Unidos, le sigue India, como tercero está Brasil, en cuarto lugar Francia, así sucesivamente Alemania, Reino Unido y Rusia. En Venezuela tenemos casos confirmados. Esta es del 19 de julio de este año, perdón, 18 de julio del 2022, en la cual se diagnosticaron 247 contagios, de los cuales 240 pertenecen a transmisión comunitaria. En Venezuela tenemos un total de contagios de 530.649, con 521.308 recuperados, lo que representa más de un 98% de casos recuperados. Esto según información del Ministerio del Poder Popular para la Salud y el sistema Patria, que es de donde se está tomando la estadística. Actualmente, desde el 2019 hasta ahora, pues han habido 5.748 fallecidos. En comparación al total de contagios, esto representa apenas un 1% de la totalidad de los contagios. Tenemos otro portal de información como lo es Reuters, en la cual establece que en Venezuela han habido 528.566 contagios y 5.741 muertes. Es un valor o unos números de referencia muy similares a los que maneja el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y tenemos que los nuevos contagios para el mes de julio, para finales de junio e inicio de julio, pues hubo un nuevo brote o un nuevo pico de contagios de COVID en el país. Y las muertes diarias, vemos allí perfectamente el gráfico, que en el 2020, pues, y 2021 hubo un alto índice de muertes que durante este año 2022 ha sido mucho menor que los años anteriores. Todos estos datos que publica la página Reuters son recopilación de contagios y muertes según la información que registran los distintos territorios a nivel del mundo, a nivel mundial.
Entonces vamos a hablar un poco de las vacunas. Tenemos que las vacunas para diciembre del 2020 fue cuando se comenzó a dilucidar acerca de las vacunas y los beneficios que éstas pudiesen traer. Durante el 2019, finales del 2019, pues ya se habían hecho varios estudios hasta que se comenzaron a probar las distintas vacunas que actualmente hay en circulación. Aquí tenemos esta imagen de la Organización Panamericana de la Salud, en la cual podemos evidenciar la cantidad de vacunas o total de dosis administradas en la región de las Américas. Tenemos que el total de población vacunada es 1.927.158.848, de las cuales un total de 779.597.947 personas pues ya tienen por lo menos una primera dosis colocada de algún tipo de vacuna de las que actualmente circulan en el mundo. La misma Organización Panamericana de la Salud establece que en Venezuela, por cada 100 personas hay casi o hay 50 personas que ya están vacunadas por lo menos con la primera dosis, independientemente del tipo de vacuna que hay circulando a nivel internacional. ¿Cuáles son las ventajas de vacunarse o ventajas de las vacunas? Bueno, las vacunas protegen contra el COVID o contra la infección del COVID, reduce el riesgo de que este cause síntomas graves, reduce el riesgo de hospitalización, brinda o aporta inmunidad al paciente que tiene la vacuna y reduce la probabilidad o el riesgo de contagio. Esas son cuatro de las grandes ventajas que nos aportan la vacuna actualmente. Y tenemos que, acá les traigo un gráfico del Ministerio de Salud de Colombia, recientemente publicado, en la cual establece que por cada 100.000 habitantes adultos mayores de 60 años y más, la tasa de hospitalización por COVID ha disminuido en relación a años anteriores en pacientes que están vacunados con esquema completo. Allí vemos la eficacia o la importancia de la vacuna, demostrada además por el Ministerio de Salud en Colombia. Acá les presento otra gráfica. Estas las tomé del portal de la Sociedad Venezolana de Infectología, que a su vez las están tomando del Centro de Control de Enfermedades o el Center for Disease Control, y establecen que los pacientes no vacunados actualmente han tenido mayor riesgo de tener COVID y presentar hospitalización. En cambio, los pacientes vacunados, el riesgo de hospitalización es mucho menor. Esto no ha terminado, como lo hace llamativo acá la página de la Sociedad Venezolana de Infectología. En Estados Unidos, las hospitalizaciones y muertes por COVID siguen ocurriendo, al igual que en todo el mundo, pero en Estados Unidos es donde tienen ese mejor estudio y porcentaje de pacientes, principalmente en pacientes no vacunados. Entonces vemos allí que de los casos, el 56% en 14 días, pues puede presentar un riesgo de terminar hospitalizado. A nivel internacional, el portal del Ministerio de Salud, a través del sistema de registro, a través del sistema Patria, establece que a nivel mundial hay 5.799.780 casos, de los cuales 539.202.350 han sido recuperados. Y en Venezuela, pues de los casos positivos, que eran 530.000, 521.000 se han recuperado. Y fallecidos,
solo 5.700, lo que representa, como les mencioné anteriormente, solo un 1% de fallecidos en relación a la tasa de contagios y de recuperados. Entonces, la actuación médica en el ámbito laboral. Es muy importante dentro de las empresas, pues, contar con el apoyo médico y la parte legal para la protección de los empleados, para así garantizar la salud y el buen funcionamiento del trabajador. Vamos a tener que los casos sospechosos es toda aquella persona que cumple los criterios clínicos y epidemiológicos. ¿Cuáles son estos criterios clínicos? Aparición súbita de fiebre y tos. Si un paciente o un personal de trabajo comienza a presentar fiebre y tos, pues un paciente que es un caso sospechoso. Y debe tener además 3 o más signos o síntomas de la siguiente lista que les voy a enumerar, que es tener fiebre, tos, debilidad general, fatiga o cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, ahorita es muy característico con el Omicron, anorexia, náuseas, vómito, diarrea, estado mental alterado en algunos casos. Además, tenemos los criterios epidemiológicos, como lo son haber residido o trabajado en un entorno de alto riesgo de transmisión del virus, en algún momento, en un periodo menor de 14 días de la aparición de los síntomas, haber trabajado en un entorno de atención de salud. Esto también incluye a personas o pacientes que van a centros de salud en un periodo menor de 14 días antes de la aparición de los síntomas, pacientes con enfermedad respiratoria aguda o grave o con antecedentes de fiebre igual a superior a 38 grados centígrados con inicio de síntomas en los últimos 10 días. Y tenemos individuos asintomáticos que no cumplen con criterios epidemiológicos, pero que han tenido una prueba rápida o una prueba de PCR, pues positiva. ¿Qué hacer si tengo síntomas generales? ¿Cuáles son estos síntomas generales? Pues tos, fiebre, cansancio. Algunos pacientes presentan congestión nasal, secreción, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y dificultad para respirar en algunos casos. En caso de estar positivo, según lo recomiende su médico, pues acá en esta imagen siempre es importante resaltar que no es bueno el uso de los antibióticos o la automedicación de los antibióticos. Siempre hay que consultar a un especialista de salud, independientemente el proveedor de salud que usted pueda tener o la aseguradora que pueda tener. Entonces, tenemos que, según lo que recomiende su médico, puede recomendarle durante las primeras 48 horas mantenerse en casa tomando acetaminofén o paracetamol. Es importante la hidratación. Además, tener reposo y aislamiento con medidas de prevención, uso de la mascarilla, así se esté en casa y tiene síntomas, contactar a su proveedor de salud. Siempre se debe notificar a su médico tratante o al médico que le corresponda a la aseguradora si tiene seguro, para que pueda estar pendiente de los síntomas y la evolución de los síntomas que pueda tener. Entonces, tenemos que hacer si tengo síntomas y debo trabajar. Pues si tiene síntomas o sospecha que tiene síntomas de COVID, pues no debe acudir al trabajo. Lo primero que debe hacer es notificar que tiene malestar o que tiene fiebre, tos o debilidad, malestar general. Siempre hay que notificarlo para que el departamento de seguridad o recursos humanos o su jefe inmediato sepa que usted está presentando síntomas y que por eso no puede acudir. Es importante que se mantenga hidratado por toda la sintomatología que pueda estar presentando y debe esperar entre 24 a 48 horas para dilucidar si lo que está presentando es un resfriado común, que también lo puede pasar. Es importante que dentro de estas 24 horas o primeras 24 horas pueda hacerse un test
un test rápido de antígenos, que son parte de los hisopados, o puede hacerse un PCR, que es la prueba molecular, para así establecer si está positivo o simplemente está negativo y hay que mantenerlo bajo vigilancia médica. No quiere decir que si está negativo durante las primeras 24 horas, pues el día siguiente la persona o el paciente debe ir a trabajar. No, el paciente debe permanecer bajo vigilancia y aislamiento. Otra incógnita es, ¿qué hacer si estoy en el trabajo y un compañero tiene malestar general? Pues lo primero que se debe hacer es no alarmarse en vista de que el COVID genera mucha zozobra y bueno, tiene el antecedente histórico y quizás también la propaganda nos hace alarmarnos un poco, pero si hay un compañero positivo, pues lo primero que debemos hacer es mantener la calma. Se supone que dentro del lugar de trabajo tenemos o estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad, que se usa el tapaboca correctamente y que hay un distanciamiento dentro de los compañeros de trabajo. Entonces, si un compañero está positivo y quizás tiene miedo de notificarlo, pues lo que se debe hacer es tener calma y notificar al jefe inmediato o al personal de recursos humanos para que tome las medidas pertinentes, llame al médico o le solicite hacer la prueba. Entonces, no entrar en pánico y mantener la calma es muy importante. ¿Cuánto debe ser el tiempo de aislamiento en un paciente que ha estado positivo o que está positivo? Pues la OMS establece que las personas que presentan síntomas deben permanecer aisladas durante un mínimo de 10 días, desde la aparición de los síntomas, es decir, desde el día 1 que el paciente comienza a sentirse mal, desde ese día 1 se comienza a contar hasta el día 10 para que el paciente mantenga el aislamiento, además de otros 3 días desde su aparición. Puede variar este tiempo entre 10 a 13 días. Las personas que no presentan síntomas deben permanecer aisladas durante un mínimo de 10 días desde que tienen un resultado positivo. Es decir, se les hizo un test aleatorio y salió positivo sin tener síntomas, debe permanecer 10 días. Hay muchas empresas acá en Venezuela que todos los lunes y los viernes, como política de la empresa, les hacen hisopados a sus trabajadores y eso es parte de velar por la salud del trabajador y por la salud del grupo de trabajo. Eso lo he visto y está muy bien. Tenemos que el COVID o el tratamiento del COVID ha evolucionado a lo largo de estos años. Para finales de 2019 y 2020, pues no sabíamos a ciencia cierta cómo tratar a los pacientes. Se estuvo estudiando, los médicos actuábamos de manera empírica, se buscaba, se estudiaba, se trataba de comparar esta enfermedad que era totalmente nueva con otras enfermedades que ya habían tenido ciertos brotes en ciertas partes de África incluso. Y bueno, acá les pongo una imagen del 2020 donde hay muchos blisters con cápsulas, porque así era el tratamiento inicialmente, era muchas cápsulas o mucho tratamiento que se indicaba en espera de que el paciente pudiese tener una mejoría. Ya para el año 2021 se pudo aprobar el uso de un tratamiento endovenoso que comenzó a dar tasas de mejoría y de recuperación y disminución de hospitalización bastante eficientes. Incluso la disminución del número de muertes a nivel internacional y fue muy beneficioso para toda la humanidad, de verdad. Y actualmente en el año 2022, acá en Venezuela, pues, y a nivel mundial también, se maneja menos la farmacología que se le indica al paciente que está positivo para COVID. Siempre los médicos tenemos en cuenta los síntomas y los factores de riesgo que pueda estar teniendo el paciente antes de poder indicar el tratamiento. Entonces, siempre se le manda medidas generales al paciente,
aparte del aislamiento. Hay que notificar al médico. Además, debe tener una evaluación médica si los síntomas han persistido por más de 48 horas, sobre todo para evaluar la parte respiratoria. Y si el paciente no está vacunado, pues es un paciente de mayor vigilancia. Según la evolución y el antecedente epidemiológico del paciente y si tiene o no vacunas, pues se decide la terapia antiviral que se va a usar si el paciente está positivo. ¿Quién es una población en riesgo o con quién tenemos que estar muy pendientes de, de que el COVID pueda complicarse? Pues los pacientes que sufren de diabetes, pacientes oncológicos o con cáncer, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para pacientes hipertensos y los adultos mayores. Los adultos mayores son todos pacientes mayores de 60 años. Hay que estar muy pendientes de la vigilancia y otra población en riesgo es los pacientes que no se han vacunado. ¿Cuáles son las medidas de prevención en el trabajo, hablando en el ámbito laboral? Pues importante siempre el uso de la mascarilla. ¿Cuál es la mascarilla? Lo ideal es que sea la mascarilla N95, que es la que tiene mayor estudios y mayor demostración de que sí evita el contagio. Es importante, como lo mencionaba el abogado anteriormente en su intervención, el uso del gel alcoholado, siempre dentro de las instituciones, al momento de entrar, es importante el uso o el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento. Las, las empresas o las instituciones deben cumplir con esta medida de tener 2 metros de distanciamiento en el área laboral y también en el área del comedor, que es donde se han suscitado también el contagio, porque bueno, las personas no tienen la mascarilla, puede estar positivo y no tener ningún tipo de síntomas y allí también ocurre el contagio del COVID. Hay que mantener la limpieza y desinfección del área que es de trabajo donde se está frecuentemente y en caso de estar positivo, pues no asistir. Esa es una medida de prevención bastante importante. Actualmente en Venezuela, retomando el tema de la vacuna, pues ya se recomienda colocarse una tercera y hasta una cuarta dosis como medidas de refuerzo. Pues se estima que los estudios han arrojado que ya a partir de los 6 meses la inmunidad que tiene un paciente después de haber presentado un episodio de COVID o tener vacuna, pues esa inmunidad va disminuyendo. Entonces, el Centro de Control de Enfermedades ya está estipulando que la vacunación puede hacer incluso hasta cada 6 meses, si el paciente no ha tenido un nuevo episodio de COVID. Y hay servicios de salud. La salud en Venezuela se ha diversificado, por así decirlo de alguna forma, en la cual hay distintos proveedores de salud que brindan la atención médica en el domicilio del paciente a través de aseguradoras o a través de las redes sociales. Pues se ha hecho muy común la atención médica en el domicilio. Particularmente yo soy médico general, también estoy en la atención domiciliaria desde el año 2020. Además de ser médico general, soy médico ocupacional. Y esto es una dinámica nueva, bueno, para muchas empresas que han surgido durante estos años, en la cual le brindan al paciente el seguimiento, la evaluación del paciente en su casa, realizar los laboratorios, hacer pruebas de hisopado, sobre todo de antígenos. También hay empresas que se encargan de realizar los hisopados moleculares. Además, se hacen los estudios de imagen y se le hace un seguimiento completo al paciente
para así cumplir el periodo de aislamiento u hospitalización dentro de su casa. La empresa para la cual yo trabajo actualmente es Sys Nursing A3. Lo pueden seguir en Instagram. Acá también tenemos, les estoy dejando el número de teléfono si lo quieren anotar, para que se comuniquen con la central y pues allí en caso de necesitar la evaluación, en caso de necesitar realizarse pruebas o estudios de imagen, pues allí estamos para servirles, ayudarles y orientarles en todo este proceso que poco a poco hemos ido ganando y aprendiendo durante estos años. Ya para finalizar mi intervención, pues les recuerdo que la clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. Parte de la prevención actualmente es el uso de las vacunas. Es muy importante que sigamos registrando números positivos en cuanto a la vacunación y no bajar la guardia. A pesar de que estemos vacunados, a pesar de que hayamos tenido episodios de COVID, pues seguir usando el uso de la mascarilla, sobre todo en lugares concurridos. Es importante evitar dar los apretones de manos, evitar el saludo de los besos, aunque la tradición venezolana sí ha sido siempre. Es un poco difícil de controlar, pero el, el- el cuido o el cuidado es netamente individual y como personas únicas e individuales tenemos que hacerlo por nosotros y por nuestros familiares, hasta que esta enfermedad ya siga registrando mejores avances y mejor tratamiento, hasta que los contagios vayan disminuyendo y bueno, ya el tiempo seguirá dándonos información de todo. Así que, bueno, esta es mi intervención. Muchas gracias. Vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas.